Más. Nacho, buenos días. La Pipeta es el lugar elegido el día de hoy, barrio de San Nicolás. La ubicación es San Martín y La Valle. Y la diferencia de La Pipeta, de este lugar que te estamos mostrando, a diferencia de los lugares anteriores, es que es un restaurante, es un bodegón, en realidad, adentro de un subsuelo. Y vamos a entrar para mostrártelo. Vos sabés que en la ciudad de Buenos Aires hay 3 lugares con subsuelo. Está una de las florerías, está también Uptown Bar, que no sé si lo ubicas, que es como un bolichito, y está este que funcionaba como un club nocturno. Y fíjate que ya cuando entramos, las paredes se ven negras, ¿no? Ya entrar tiene un ambiente de club nocturno, pero cuando bajas estas escaleras te encuentras entonces con la posibilidad de ver este bodegón inaugurado en el año 61. Ya cuando llegas a este lugar te dan la posibilidad de este altar, todas las opciones acá disponibles, y después hay una especie de altar a lo que serían los especiales, los platos especiales de La Pipeta. Yo estoy en este caso con Lucas Rodríguez, que es uno de los propietarios del lugar, Luciano Rodríguez, que es uno de los propietarios de este lugar, para que nos cuente la historia de La Pipeta. Luciano, un lugar en donde pasó cuando era bar en su momento desde Orson Welles y muchas personalidades, cuando era cabaret. Cabaret, sí, cabaret. No, un cabaret más show, no, un poquito, digamos, no el cabaret. Habitual, claro. Era habitual, sí, era más cena show, era ese tipo de cabaret. Que desde el 37 estuvo Gong. Gong duró muchos años, venían muchas personalidades, como decís vos. Orson Welles, bueno, cantaban también muchas personalidades del momento, en este momento no recuerdo bien exactamente, pero era un lugar de mucha afluencia de la gente porteña. Claro, y aparte, bueno, en el 60 entonces se inaugura una época en la que el microcentro, porque nosotros estamos en el barrio de San Nicolás, Nachito, el microcentro era ese lugar en donde hacías teatro, bueno, recorrías, club nocturnos, restaurantes. Después se amplió más la oferta gastronómica de la ciudad, pero este era el auge. Era el esplendor del microcentro, donde era el único lugar de la ciudad donde venía la gente al cine, al teatro, la calle Lavalle. Decían, por ejemplo, que no se podía caminar en la salida de los teatros, de los teatros y del cine, de la cantidad de gente que había. No era peatonal todavía, y bueno, era tremenda la cantidad de gente. Dicen que, por ejemplo, la escalera por donde vos bajaste, tenían que cambiar los mármoles un par de veces cada unos cuantos años porque se gastaba de la gente que venía. De la cantidad de gente que venía. La cantidad de gente que bajaba, sí. Y bueno, venían personalidades como Monzón, era, por ejemplo, un cliente del lugar, un habitual. Olmedo, Porcel, eso es lo que nos cuentan la gente que trabajó acá durante esa época. Hay gente que está hace muchos años en el lugar y que nos cuenta todas esas cosas. Nosotros obviamente no las vivimos, pero siempre hay mucha gente que viene y nos cuenta la historia de que venía con el padre, con el abuelo, bueno... Claro. Siempre es un lugar de mucho recuerdo y memoria. Luciano, una época además, bueno, en la gastronomía actual, ¿no? En donde se puso de moda viste, el restaurante arriba, y ustedes están abajo de todo, de los privilegiados. ¿Cuál es la mística que te ofrece La Pipeta cuando llegas a ese lugar y dices, bueno, me meto en subsuelo en pleno microcentro? Bueno, es como que la debilidad de la fortaleza. Obviamente, comercialmente, un bodegón que está en un subsuelo es difícil de afrontar, claro. Pero también tiene su magia y su mística, meterse en un bodegón. Calculá que es el sótano del edificio argentino, arriba tiene una cúpula emblemática de las cúpulas porteñas, y abajo estamos nosotros acá en un bodegón que es difícil de llegar. La verdad que hay mucha gente que también, como mucha gente conoce el lugar, que es un clásico del microcentro, mucha gente dice, che, paso por acá todos los días y no lo veía. Bueno, esa es parte de su mística. Y cuando entras en una especie de túnel del tiempo, obviamente por la ambientación, por la historia del lugar, por el tipo de gastronomía. Es como una especie de detenimiento del tiempo donde pasa
Ahí pasás todo el tiempo y todo el día y te olvidás. Y cuando salís decís, es de noche, está lloviendo, como que cambió la escena de cuando vos entraste. Tiene esas cosas que es bastante particular. Es bastante particular. Bueno, Nacho, ahí estamos viendo entonces la Pipeta, ubicada, te lo decía, San Martín y Lavalle, un lugar que aparte, como todos los bodegones, ¿no?, conserva esta mística de bodegón, de fotografías, de publicidades de la época. Vemos mucho cartel también de refrán, ¿no? Por donde entras te encontrás con refranes adaptados un poco, porque, por ejemplo, ahí veo uno, dice, si querés la leche fresca, atá la vaca a la sombra. Está rodeado de carteles así. Bueno, o sea que cuando entramos, dentro de las cosas curiosas que había un librito de refranes en la entrada. Y bueno, lo que hicimos fue buscar todos esos refranes, pusimos los más graciosos, los que nos parecían más graciosos, y los hicimos pintar por un fileteador también, que es también una especie de, no es arte, dice el fileteador, pero bueno, de arte porteño, que también está muy, muy arraigada a la cultura porteña y al bodegón. Claro, al bodegón, al tango. Y al bodegón una cosa que se arraiga también son los platos abundantes, que en su momento, de hecho, Nacho, Luciano te está escuchando también si querés hablar con él, pero en su momento cuando hablábamos con Luciano nos decía esto de que al principio, ¿no?, la historia también hacía referencia a que esto se llenaba de gente por la abundancia de los platos. Y el bodegón tiene eso y nosotros somos militantes, te digo, de los platos abundantes. ¿Cómo es hoy? No cambia nada, sigue de la misma forma. Los platos son abundantes, generalmente son platos para compartir. El bodegón es muy que te lleva a la mesa familiar, ¿no? Creo que ese es el encanto del bodegón. Desde la propuesta gastronómica, que suele ser algo siempre muy simple, muy rico, bien hecho, pero que te lleva a la comida por ahí que hacía tu abuela. Desde su lugar de origen, un poco a las costumbres también, obviamente, de acá, nuestras, porteñas, te diría, y bueno. En tu casa tenías a tu abuela, a tu nona que te decía, mancha, o come más, está flaco, te pasa algo. Bueno, eso no lo quitamos, por supuesto, sí que es una de las características del bodegón. Entonces, generalmente son platos grandes, son platos para compartir, son platos que por ahí con un plato comen dos, es ese tipo de gastronomía. Intentamos sostener todo eso que es nuestra historia y es la historia del bodegón. Luciano, buen día. Nacho te saluda, Nacho Boano. Gracias por darnos Nacho, un ratito, bien? un ratito de tu tiempo. ¿Sabés qué? ¿Qué haces? Recién estaba viendo que uno de los carteles decía bife de chorizo bebé. Nosotros queremos preguntar si existe un bife de chorizo un poquito un nene más grande, ¿no? Porque bebé me hace a que es un bife de chorizo que todavía... Queremos un bife de chorizo casi entrado en la adolescencia. ¿Existe esa posibilidad? Bife de chorizo bebé lo pusimos también porque nos llamó mucho la atención cuando nosotros no estamos desde el 61, ¿no? Obviamente. Y cuando nosotros entramos ya hace unos 10, 11 años aproximadamente que estamos, nos llamó la atención también que le pusieran bife de chorizo bebé. Que es un bife de chorizo pensado un poco en el oficinista, un poco más chico, que el que se saca habitualmente y que era un poco más barato, también por eso se sacaba bebé. Pero no lo tenemos más en la carta, porque justamente como, bueno, estás destacando una de las cosas que pensamos que jugaba en contra. Pero lo dejamos porque nos parecía como gracioso el nombre. Claro, porque si hay un bebé, tiene que haber uno grandote, tiene que haber un bebote. No, los bifes, es un bife de 3 kilos no pesan y menos de pico. 500 gramos. Los bifes no pesan menos de 500 gramos, ninguno. Y después tenés los dobles, que es el de la pipeta, que es uno gigante. Y después tenés el plato característico de acá de la pipeta, es la entraña, que es una entraña entera, que pesan aproximadamente 700 gramos. Luciano, se obliga el bodegón, en términos generales, ¿obliga el bodegón a tener carta de vinos fanfarrona? No va un Carcassonne, un Balmón. Vino guerrero, más que decir un vino, mirá, de cava. Pingüino. Claro, pingüino, vino una panzona. Tráeme 2 pingüinos de tinto de una panzona, de una majuana. Sí, a full. Vino más pesado, viste, un Bianchi. Escuchá, ahí tenés uno de 2 litros de Carcassonne que tenés en la vitrina. Un Carcassonne. Uno de 2 litros de Carcassonne, así. La botella de San Felipe. Un López. ¿Viste? La caramañolita.
la Caramañola de San Felipe, que son vinos guerreros. Sí, Te estás comiendo un guiso, no estoy diciendo que el guiso, no le estoy bajando el precio al Morphy, sino que me parece que el vino de bodegón es como... claro. Lo bancamos. Vinimos del Valhalla, nos cortamos la cabeza con otra tribu vikinga y llegamos y comimos del cráneo de un enemigo, lo llenamos de vino. No vas a poner. Ponés un vino guerrero. El restaurante de Capusotto, la geoplastía de Capusotto. Claro. Con el fuentón de espagueti en el medio de la mesa. Claro, viste, tiene otra. Bueno, algunos detalles tratamos de cuidar. Otro cuerpo. No es tan burdo, pero sí. Sostenemos los vinos de bodegón también. Pero bueno, a su vez sumamos vinos un poco también de otra gama, porque también la gente te los pide, básicamente. Claro. Hoy en día también la gente se acostumbra a tomar buenos vinos y aparte también viene mucho turista que quiere que te viene con los vinos, ¿viste? El vino clásicos argentinos que te los pide, entonces hay un mix. El vino de bodegón lo que te permite, Luciano, y ya después te dejamos que en un ratito queremos volver para ver la comida, es que el vino de bodegón te permite tirarle un dash de soda, un chorrito de soda. Le podés tirar un chorrito de soda. Un hielito. Podés poner un hielito. Más liviano. Claro. Y para el mediodía también, ¿viste? El vino de bodegón, porque no es tan pesado y podés seguir, ponerle laburando. Claro. Hay gente que sí, hay gente que no. Yo cuando tomo ya después me cuesta seguir tomando. ¿Cómo seguís trabajando después de 700 gramos de entraña? Copas, Luciano. Claro. No, por eso, bueno, es difícil. Pero bueno, hay gente que no tiene que seguir laburando. Hay gente que sí, hay gente que no. Claro, Estamos para el todos, bodegón. para atender a todos. Para los que tienen que seguir laburando. Si tenés que seguir laburando, andá a comerte una Escuchame. ensalada. Bodegón, vas y uno. Escúchame, en el claro. uno al tiene. mediodía, ¿viste? La gente viene y se pide un guiso de mondongo con una copa Claro. de vino tinto y después Chicos, le mete huevo para seguir. Te digo Al la verdad. bodegón se va con jogging. Sí. O al bodegón se va con jogging o con un cinturón que se permita dar un agujero más. Si no tenés un Aflojar, agujero extra aflojar, en el aflojar. cinturón, no se va a bodegón, chicos. Sí, a full. Sí. Sí, no se viene a comer poquito. No se viene a comer poquito. Claro. Claro, yo esa diferenciación que hago es, ¿vamos a morfar o vamos a comer? Vamos a comer es decir, comí una pasta de maní con... Sobre hierbas. De hierba aromatizada. Sí. Voy a morfar, traerme el bife de chorizo viene el fin bebé, del entre mundo. otras viatas. Fin Claro. del mundo. Bueno, Luciano, Lina, en un ratito volvemos, ¿eh? Dale, querido. Dale, Te espero. muchísimas gracias. Perfecto, La Nachito. Pipeta, en el barrio de San